decía, vamos a hablar sobre el proceso de duelo en la familia. Eh, y aquí, como ven, como dice esta frase, ¿cierto? Quiero traerla pues porque es como para que ustedes vean la importancia de hablar de este tema. Y es que los duelos difícilmente se viven solos y el compartirlos es una gran ayuda para aliviar el sufrimiento. Entonces vemos cómo estos duelos familiares pues son tan importantes. Para empezar, vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que ya pues se ha trabajado acá en muchísimos talleres, que es lo que es el concepto de duelo, ¿cierto? Como para que nos ubiquemos un poquito, porque ya empezando año uno como que se le olvidan las cositas. Entonces, sabemos pues que el duelo es el proceso que tenemos los seres humanos para adaptarnos, ¿cierto? Para adaptarnos a una pérdida. Y siempre hemos dicho que esas pérdidas, pues no solamente son cuando alguien fallece, sino la pérdida de una persona por una situación o incluso hasta de un objeto que sea muy significativo para mí. Entonces, este proceso es de adaptación y lo que hace es que nos permite restablecer el equilibrio personal, ¿cierto? Las crisis como que nos mueven el piso, nos mueven todo, nos sacuden y el duelo es ese proceso que nos va a ayudar como a recuperar el equilibrio. Y en este caso, pues no solamente el personal, sino también el familiar, que se ha roto pues con la muerte o la enfermedad de un ser querido. Entonces, es muy relevante que cuando uno pierde a alguien muy importante y aunque sabemos pues que la muerte y la misma enfermedad es algo natural, pues esto supone un gran dolor. Que lo sepamos acá no quiere decir que lo sabemos aquí. Entonces, ese dolor causa como una desestructuración, una desorganización en la vida de cada persona y por consiguiente en la vida familiar. Otra de las cositas pues a nivel general que hemos llegado a hablar acá es que los duelos, como les digo ahorita, no se dan solamente porque alguien fallece, sino durante un proceso de enfermedad en donde hay pérdidas de estado de salud, ¿cierto? De funcionalidad, de autonomía, en el cuidador también pues de perder sus rutinas, su vida como la tenía. Entonces ahí es cuando hemos hablado de que se vive un duelo anticipado, ¿cierto? Digamos que es ese momento en donde todavía tenemos la persona viva, pero como les digo, se van perdiendo pues como todas estas cosas. Entonces es ese momento en que la familia pues le toca como de alguna manera renunciar a esa ilusión que tenía de que hay una curación y nos toca empezar a aceptar lo inevitable de la muerte, ¿cierto? Y por consiguiente nos tenemos que preparar emocionalmente. Entonces ahí es donde comienza ese proceso que llamamos duelo anticipado. Digamos que aquí lo que pasa es que uno, como la persona está viva, entonces uno se empieza a pegar a la persona enferma, a querer retenerla, pero también de alguna manera va retirando como la energía psicológica que uno y sin querer empieza a haber como un distanciamiento. Dame un minutico que tengo acá un problemita con el micrófono. Listo. Creo que me escuchan mejorcito. Bueno, entonces, como veníamos hablando, ya pues adentrándonos un poco más en lo que es el fallecimiento, ¿cierto? Que es como a lo que quiero dirigir de manera especial esta presentación. Ese fallecimiento pues puede ocasionar, sobre todo en las personas pues que tienen un vínculo estrecho y muy significativo con el fallecido, muchos cambios importantes, sobre todo como en los conceptos que uno tiene de uno mismo y del mundo, ¿cierto? Uno a veces empieza como a ver todo muy distinto, a veces con rencor, con rabia, con desilusión. Entonces cambia pues como ese concepto del mundo que nos rodea y empiezan a manifestarse síntomas muy diferentes en cada persona, ¿cierto? Entonces, para uno irse adaptando como a esos cambios, es que empezamos a necesitar ese proceso de transición, o sea, el duelo, a una nueva identidad, por decirlo así, ¿cierto? Eh, y como ven acá pues en la imagen, entonces el duelo es como ese conjunto de reacciones que tenemos cada uno, tanto emocionales, físicas, porque en otros talleres hemos hablado de que hay síntomas físicos del duelo, ¿cierto? Quedarnos como sin aliento,
sentir opresión en mi pecho, hay síntomas físicos, también pues reacciones cognitivas, espirituales, y que van a ser pues, muy particulares en cada persona, ¿cierto? Y que van sobre todo a un ritmo y a una intensidad diferente en cada uno de nosotros. Hemos hablado también en talleres anteriores de que esos procesos de duelo no son graduales ni lineales. Ahí pueden ver también como ese gráfico donde dice shock y equilibrio emocional, que va así como para abajo, o sea, no es ABC, no es 1, 2, 3, no es como en unos pasos. Ese proceso de duelo va a suponer avances, también va a suponer retrocesos y las fases van a irse como entremezclando. Vamos y venimos, ¿cierto? Entonces, se pasa por diferentes etapas cuando uno está en un proceso de duelo. Hay primero pues como un shock, que es ese impacto físico inicial, una negación, una depresión, que de pronto puede venir con culpa, y esa culpa puede ser autoculpa, culpa para los otros, como el médico, el personal médico, culpa hacia el fallecido. Se presenta también miedo, ese miedo puede ser miedo a lo que a uno le puede ocurrir, ¿cierto? Como que me pase lo mismo a que le ocurra a otra persona de mi familia. A veces miedo a volvernos locos porque se viven situaciones muy intensas en donde uno como que pierde esa estabilidad emocional. También podemos presentar miedo al futuro. Otra de las cosas es que podemos presentar agresión, autoagresión y agresión a los otros, ¿cierto? Porque nos ponemos irritables. Y que después de pasar como por todas estas emociones, finalmente pues uno llega como a una reintegración, por decirlo así, a una aceptación en donde empezamos a tener como nuevos intereses, nuevas relaciones, volvemos a conectarnos como a esos sueños de futuro, de rehacer pues como la vida con las personas que nos quedaron, ¿cierto? Entonces, no tenemos que pasar todas las etapas, a veces es necesario atravesar algunas, ¿cierto? Dependiendo, pero lo que sí es necesario es, digamos, atravesar este proceso de duelo en el orden que queramos para poder elaborar y, digamos, llegar a esa aceptación. Entonces ahí decimos pues como el resumen de los otros talleres y ya pues como que nos ubicamos mejor en el tema. Vamos entonces a hablar de que aunque esos duelos, como estamos hablando, son individuales, son muy particulares, son en cada uno, ¿cierto? También afectan a la familia como unidad, ¿cierto? Entonces, cuando hay una pérdida, ese sistema familiar se empieza como a resentir, por decirlo así, o sea, se resiente, así como uno como persona se resiente, hay cambios, dentro de la familia también empiezan pues a presentarse cambios. Entonces, como les decía, hay que entender primero que la familia es una unidad, ¿cierto? Una unidad es uno. Entonces, podemos ver como en la foto 6, 5, 4, 10, 20 individuos, pero la familia es una unidad, todos. Entonces, digamos que el doliente, el que queda, se empieza como a replantear, como dije ahorita, de manera individual, pues como las distintas facetas, pero la familia, digamos que también empieza a revisar los roles familiares, ¿cierto? Digamos, la forma de afrontar esa pérdida también se revisa la compaginación de los duelos que ha tenido esa familia y todas estas cosas, pues nos hacen como un requerimiento como familia en que tenemos que reajustarnos, de que ese sistema familiar hay que reajustarlo. Entonces, eso también nos hace una solicitud de que cada uno pues tiene que dedicar tiempo eh, para que, digamos, este objetivo principal de como familia volvernos a equilibrar se cumpla, ¿cierto? O sea, tiene cada uno que poner como eso. Entonces, cuando uno de los miembros de la familia fallece, los roles, que es lo que cada uno hacemos dentro de la familia, las interacciones entre las personas que quedan van a cambiar drásticamente, sí o sí. Más adelante vamos a ver cómo cambian dependiendo del rol que cumplía esa persona que falleció. Entonces, se dan estos cambios. A eso se añade el dolor del duelo, el que pues, es inevitable, y se añade también las diferentes formas en que esos individuos que hacen parte de la familia, pues lo manejan, ¿cierto? Entonces miren que es como un salpicón bien grandecito de situaciones
que si no se gestionan de la manera adecuada, pues pueden generar muchos problemas a nivel familiar. Entonces, vamos pues como concluyendo de manera muy clara de que eh, aunque sean pues como niveles distintos de intensidad, el proceso de duelo va a mover sí o sí a cualquier familia, ¿cierto? La va a resentir. Obviamente hay que tener en cuenta que, por eso les digo que en ciertos niveles, que si la familia es unida, tiene buena comunicación, es funcional, por decir así, pues se va a resentir menos. Y por el contrario, si más bien es un poco disfuncional, hay muchos conflictos y muchas situaciones, pues se va a resentir muchísimo, ¿cierto? Pero a todos como familia, nos va a mover el piso y nos va a resentir. Entonces, es muy común ver cómo algunas familias pierden incluso relaciones o se distancian mucho después de que alguien fallece, ¿cierto? Eh, y eso tiene que ver también como en el rol que cumplía esa persona que fallece. Por dar un ejemplo, si lo que nos mantenía unidos era la abuela y la abuela fallece, entonces después de eso como que todo el mundo pega para diferentes lados y se pierde como esa unión familiar. Entonces, digamos que a nivel familiar, esa influencia de, por eso acá les puse que es recíproca, ¿cierto? La influencia familiar ayuda o no ayuda al doliente, ¿cierto? Y a su misma vez, la manera en que cada uno lo tramite ayuda o no ayuda a lo que llamamos duelo familiar, ¿cierto? Entonces, cada familia va a tener una forma muy particular de afrontar la muerte, pues como grupito, y eso va a depender de si han tenido antes experiencias de otros fallecimientos, cómo la han tramitado, la manera que tienen particular de cómo afrontar ese dolor, también, digamos, el modo específico que tienen de gestionar esas emociones y de ir enfrentándose como a las adversidades, ¿cierto? Y esas características específicas de sus familias, de mi familia, de la familia de cada uno, pues van a influir, como les dije ahorita, para facilitar o para complicar el proceso individual de cada una de las personas, ¿cierto? Eh, y eso va a ser también según la forma particular que cada una de esas personas tengan. Entonces, como ven, como dice la foto, es recíproco, es bidireccional. Uno alimenta al otro y el otro alimenta al otro. De ahí pues como la importancia de que nos eduquemos en este tema. Entonces eso nos va a determinar, esa interacción entre familia y doliente nos va a determinar gran parte de ese proceso de duelo. Eh, y es muy importante que ustedes que están hoy aquí, pues con un interés particular cada uno en este tema, pues sea muy consciente de qué rol ocupa dentro de su familia eh, y de cómo lo está afrontando la unidad familiar, ¿cierto? El grupo. Y eso le va a dar a cada uno de ustedes como una lucecita para pensar mejor cómo ir tramitando pues el duelo, como partiendo pues como de esa conciencia. Entonces, hay diferentes maneras, digamos, de elaborar el duelo para cada miembro. Cada uno va a tener como necesidades muy concretas con respecto a ese proceso. Entonces, por ejemplo, va a haber, digamos, parientes, familiares emocionales, ¿cierto? Los lloroncitos, los sensibles. A esas personas les va a resultar, digamos, muy extraño que otros familiares, digamos, le pongan más energía a intentar comprender la parte clínica, a dedicarse, por ejemplo, a hacer los trámites de la funeraria, ¿cierto? Porque esas personas son de pensamiento más práctico. Eh, y de que no lloren. Entonces el lloroncito dice, pero vea, este parece como que no le importara, ¿cierto? Y resulta que el otro está haciendo las cosas prácticas. Entonces, eh, muchas veces sentimos que estos familiares son como fríos o, o van a pensar que de pronto era que no amaba suficiente o igual que el que está llorando a la persona que falleció porque no está manifestando mucho el dolor, por decirlo así, ¿cierto? Y esto es lo que les decía ahorita, que puede empezar como a desembocar malentendidos, discusiones e incluso conflictos pues como muy graves a nivel familiar, porque es un momento en donde todos estamos irritables, todos estamos sensibles de alguna manera, entonces cualquier cosa que nos digan pues como que nos hiere el alma, el corazón y podemos explotar mucho más fácil. Entonces, sabemos
que la familia para cualquier momento de crisis, no solo en duelo, pero para todo, pues es una gran fuente de apoyo, es como esa piedrita que tenemos todos para sostenernos, para descansar, pero puede suceder que los diferentes miembros pues, de esta familia no expresen y no compartan los sentimientos ni las emociones con los demás familiares, ¿cierto? Y esto casi siempre pasa para evitar el sufrimiento de los demás. Pasa mucho cuando hay una pérdida por fallecimiento, pero también pasa mucho cuando estamos viviendo el duelo anticipado por enfermedad. Entonces, sufrimos solitos y eso también lo hemos hablado en otros talleres. Entonces, la esposa tiene a su esposo enfermo y cuando uno le pregunta si hablan del tema, no hablan. Entonces ella dice, yo me encierro en el baño a llorar. Y cuando uno habla con el paciente, él también llora aparte. Y eso se hace precisamente por, como les decía ahorita, por evitar sufrimiento, por proteger al otro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa ahí? Que de manera muy contraria a esa intención que tenemos de evitar al sufrimiento, pues lo que realmente estamos logrando es que se nos dificulte la comunicación y que el malestar a nivel individual, el malestar personal, pues digamos que aumente. Entonces, miren que no sale pues como lo que pensábamos. Entonces, importante pues ahí como tratar de mejorar esos canales y eso es parte de lo que hacemos nosotros desde el área de trabajo social cuando acompañamos en el programa de cuidados paliativos, abrir esos canales de comunicación para que esas emociones puedan fluir. Otro de los grandes retos, por decirlo así, que hay cuando hablamos de duelos familiares es que uno logre, o sea, que se logre dar un respeto por estas diferencias de las que hemos hablado todo este ratico, de esas diferencias en que cada quien pues lo tramita de manera diferente según su personalidad, ¿cierto? Y en que uno pueda como encajar en esas maneras de elaborar el duelo que esos miembros particularmente tienen. Entonces, muy importante para tener en cuenta de que no todos vamos a reaccionar igual, nunca pasa ninguna situación y esta pues no va a ser la excepción. No todos vamos a vivir la situación de la misma forma. Entonces, ahí es donde hay que respetar mucho el estilo de cada uno, no juzgar, para poder encontrar ese apoyo en la familia y para poder mantenernos unidos a través de esa comprensión y del diálogo, ¿cierto? Si yo me siento juzgado, si yo siento que mi familia cree que es que a mí no me importó porque no lloro, pues posiblemente no voy a abrirme a hablar y a decir qué siento, porque es que no lloro, ¿cierto? Entonces, puedes buscar pues en tus amigos de pronto el reemplazo de tu familia, pero nunca va a ser igual. Y si esa persona no cuenta ni con amigos, pues se queda sin nada. Cuando, como les decía ahorita, la familia debe ser el apoyo más grande que tenemos en cualquier situación de crisis. Entonces, no juzgar, muy importante esa partecita. Vamos a ver entonces aquí ya de manera más específica lo que hemos venido hablando de que el proceso de duelo es individual, pues en parte es compartido por lo que ya les expliqué, ¿cierto? Es individual porque para cada doliente constituye una manera única y diferente. Así todos perdamos al papá y seamos hijos, cada uno tiene una relación diferente con el papá porque fue el mayor, porque fue el menor, porque eran más amigos, porque era la ñaña, como decimos nosotros, sea, o porque era el que más le pegaban cuando estaban chiquitos, pero es diferente. Y entonces, de esa manera es individual y es compartido porque no nos podemos desligar del proceso de duelo de la familia, inclusive de la sociedad, o sea, de lo que culturalmente nos han dicho que cómo debemos vivir estas situaciones, de la cultura. Entonces, esa interacción entorno doliente y doliente entorno, digamos que nos va a modular la forma de elaborar ese duelo. Listo, entonces vamos a mirar acá cómo es que logramos como equilibrar, como les decía al principio, ese sistema familiar y lograr adaptarnos a esa pérdida que nos supone reorganización a corto y a largo plazo, ¿cierto? Hay unas cositas que uno puede reorganizar rapidito, hay otras que se demoran un poco más. Entonces, en otros talleres hemos visto, digamos, las tareas de duelo, que son las que ven ustedes al lado de donde dice duelo individual, esas ya las hemos manejado y el que no las haya visto está invitado a abrir los otros talleres. Vamos a mirar entonces, como de manera comparativa, cómo ese duelo individual, ¿cierto? Se relaciona con el familiar. Entonces,
Una de las primeras tareas, o la primera tarea del duelo, es lo que se llama asumir la realidad de la pérdida, que hemos dicho muchas veces que suena muy fácil, pero es de las cosas más difíciles, ¿cierto? Por lo que les decía al principio. Uno desde aquí, desde la cabecita, sabe que todos nos vamos a morir, que tal vez todos nos vamos a enfermar, pero saberlo desde la lógica no quiere decir que desde el corazón lo entendamos y que no nos duela cuando pasa, ¿cierto? Entonces, por eso es que es la primera tarea del duelo, pero es de las más complicadas. Entonces, digamos que en el duelo individual es así solito, pero en el duelo familiar sería el reconocimiento, pues el equivalente sería el reconocimiento compartido de la realidad de la pérdida, ¿cierto? Ya no de manera mía, a mi estilo, sino el que es compartido. Entonces, esto va a suponer que nos enfrentemos, digamos, por un lado, mm, porque, o sea, lo que pasa en este momento, que nos tenemos que enfrentar con nuestra propia mortalidad, porque es de las cosas que pasa cuando alguien fallece, que uno se acuerda que es que uno también se va a morir. Y empieza uno como que con el susto, ¿cierto? Pasó mucho cuando el COVID y veíamos que no solo los viejitos se morían, sino que gente de todas las edades y uno se enfrenta a ese temor a la propia mortalidad. A la muerte pues obviamente del otro, y a la vez que pasa eso, también se enfrenta al hecho de que ese ser querido ya no está, de que se ha marchado y que no va a volver, ¿cierto? Que no hay como marcha atrás. Entonces, digamos que llegar a asumir esa pérdida va a suponer tiempo, va a suponer esfuerzo, porque es necesario la aceptación intelectual, la que hablaba yo ahorita que es desde acá, pero sobre todo la más difícil, la emocional. Entonces, cuando alguien muere, así haya estado enfermito por mucho tiempo, esa muerte ya sea esperada, así incluso uno ya haya hasta rezado para que fallezca y no sufra, digamos que sí o sí se da como ese momentico de negación, de no querer como creerlo. Obviamente cuando las muertes son súbitas, esa negación es mucho más intensa, pero esa negación es importante, ¿cierto? Porque esa sensación de que no es verdad eh, nos protege. A veces nos protege ese impacto y ese shock tan fuerte que tenemos y nos protege por un tiempito. Lo importante es no pues quedarnos como atrancaditos ahí en esa negación. Y esa negación puede ser, digamos, como de tres maneras, ¿cierto? Puede ser una negación de realidad de la pérdida, de significado de la pérdida y de la irreversibilidad de la muerte. Mira que pareciera que es lo mismo, pero es muy diferente estas tres cositas que menciono. Entonces es muy fundamental que esa familia, digamos, vaya reafirmando día a día la realidad de esa pérdida, de que esa persona ha muerto y que cuando se hablen entre ellos, cuando haya esa comunicación, pues sea reconocida esa realidad de manera clara y precisa. Esas dos palabras aquí son claves, ¿cierto? Eh, Porque muchas veces, y sobre todo al principio, no se dice se murió, no se dice falleció, porque duele, duele mucho. Pero si no lo hacemos, si no lo hablamos de manera clara y precisa, pues no vamos a lograr, digámoslo así, dominar e independizar ese episodio de la vida, ¿cierto? Como que el cerebro no logra registrarlo bien. Y va a ser muy difícil, pues, recuperar esa estabilidad que es lo que estamos buscando, que es lo que es el transitar del duelo. Entonces, eh, vemos con ejemplos que es muy frecuente que no se comunique o que a veces hasta se distorsione la información que se da entre los familiares, ¿cierto? Entonces, un ejemplo es cuando a veces algunos miembros de la familia por alguna razón les ocultamos que falleció y les contamos por allá los 2 o 3 días, ¿cierto? Eso pasa a veces. Y se hace pues con la intención de proteger, pero ahí estamos atrancándoles a ellos esos momentos. Entonces, digamos que para uno poder trabajar esta parte, hay que facilitar mucho que se hable de la pérdida, que se hable de la experiencia que hubo cuando falleció, o sea, cómo se dieron los hechos, qué pasó, en dónde estábamos, qué sentimos. Eh, que se hable pues de la persona, ¿cierto? De la relación que yo tenía con esa persona, entonces acá es importante mirar las fotos, escuchar los audios, pues ahora que tenemos esa bendición de poderlos tener grabados en audios, de hablar de otras pérdidas que tuvimos anteriormente y sobre todo también de ir explorando mucho los sentimientos de culpa y de enojo,
porque muchas veces queda la culpa y la idea, como se hablaba en otros talleres, es que esa culpa no crezca, porque nos puede complicar los duelos, ¿listo? Entonces, en esta primera tareita del duelo es muy importante estimularle a los otros miembros de la familia a procesar repetidas veces y de manera completa la información. Y eso se da mediante la manera que nos comuniquemos y cómo pues, retomamos como los hechos, ¿cierto? Esos primeros momentos de duelo, ya ese shock, ese ya no está, constituye, yo diría que como un proceso de supervivencia, o sea, es bien difícil. Y en ese proceso de supervivencia es donde cada persona pone en marcha esos mecanismos de defensa que tiene para poder hacerle frente a esa pérdida. Entonces, por eso es que es diferente porque hay unas personas que tienen esos mecanismos, esas estrategias que son evitativas, que les duele tanto que ellas como que no quieren hablar del tema, quieren mirar por otra parte, ¿cierto? Y hay otros que sí lo afrontan pues y son capaces de hacerlo y ahí es donde viene lo de juzgar y criticar al otro. Entonces, eh, vemos que cada uno adopta, cada pues, persona de la familia adopta un rol frente a ese dolor y frente a esas crisis, ¿cierto? Entonces, lo otro que también pasa mucho, aparte pues del que no quiere hablar y quiere como ser evitativo, es que hay una persona que empieza como a adoptar ese rol de acoger el dolor y la tristeza de todos. Eso casi siempre lo hace pues como el que tiene mucho espíritu de mamá en la familia, el que nos cuida a todos, el que se preocupa por todos, asume ese rol, ¿cierto? Eh, y eso es un poquito peligroso, o sea, para los demás es muy rico tener esa piedra en la familia que nos sustente, pero para esa persona puede volverse algo muy riesgoso porque él no o ella no va a tener con quien expresar su propio dolor. Entonces, a veces esas piedritas que tenemos en la familia, que nos apoyan tanto, resultan también enfermas, resultan también somatizando muchas cosas porque no tienen con quién desahogar. Por eso es que es importante, y lo vamos a ver más adelante en las recomendaciones, de no, cuando necesitamos hablar con alguien, no siempre ir a la misma persona para que no se nos agote. La segunda tarea de duelo es dar expresión a las emociones y al dolor, ¿cierto? Es entender que se llama duelo porque duele, o sea, acá es inevitable eso. Entonces, ¿de qué se trata o digamos a qué tenemos que enfocar acá eh, lo que vamos a hacer? A la experiencia compartida de esas emociones y del dolor, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy difícil que si a uno pierde una persona, no experimente un nivel de dolor, ¿cierto? Y eso, como hablamos al principio, va a traer unas cosas físicas que muchas personas experimentan, pero también dolor emocional y conductual, ¿cierto? El conductual es lo que pasa aquí cuando nos ponemos irritables, agresivos con los demás. Entonces, es muy importante que cada uno conozca y trabaje ese dolor que tiene de manera particular y la particularidad también con que lo gestione para que no pase que se empiece a manifestar en síntomas u otras formas de conducta que nosotros, pues, los que acompañamos en duelo llamamos disfuncionales, ¿cierto? Ejemplos de esos disfuncionales sería, por ejemplo, cuando la persona empieza a idealizar a la persona fallecida, ¿cierto? O cuando empezamos a ahogar esa tristeza en alcohol o drogas. Digamos que ese es el riesgo más grande cuando no podemos expresar lo que sentimos. Entonces, acá es importante entender que todos los miembros de la familia deben de expresar, deben de compartir y deben de admitir, ¿cierto? Aceptar eh, una gama así, pero infinita de sentimientos que pueden aflorar en los miembros, ¿cierto? Que si yo soy la que me entristezco, tengo que entender que hay otro que se pone enojado. Entonces, sean los que sean, hay que aceptarlos y hay que contenerlos en ese ámbito familiar. ¿Cómo? Con entendimiento, ¿cierto? Es difícil, ¿cierto? Porque eso va a implicar que otra persona de esa misma familia, como les dije ahora, tenga sentimientos distintos, experimente diferente, con distinta intensidad y que si no la logramos entender, pues se da esa desunión. Entonces vemos cómo es muy importante aquí ser flexibles, ser tolerantes, comprender y aceptar
esa expresión de sentimientos complejos, de ira, de decepción, de desamparo, de culpa, de alivio. O sea, es que, como les dije ahorita, es infinito, ¿cierto? Y sobre todo también entender que eso va cambiando conforme el proceso se va dando, se van desarrollando en el tiempo y para cada uno es diferente. Entonces puede ser muy, muy dificultosa esa evolución. Em, Imagínense esos hijos cuando mueren los padres que les da por irse a pasear y de viaje para todos lados. Entonces todas las familiares, los otros, no le importa nada sino pasear. Y resulta que el pobre está tratando de escapar la realidad, ¿cierto? Entonces miren que es muy, muy diferente. Entonces, esa manifestación de emociones, digamos que va a depender de varias cositas, por decirlo así. Esperen, yo miro. Eso lo tengo aquí más adelante. Aquí. Va a depender de, digamos, mm, como la clase, por decirlo así, de límites que tiene cada familia. Cuando hablamos de familia decimos que hay límites flexibles, como ven acá, flexibles, rígidos o porosos, ¿cierto? Cuando los límites son flexibles, ahorita hablamos de flexibilidad, se puede dar un duelo muy adaptativo, o sea, un duelo bueno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son esos límites flexibles? Cuando una familia tolera las emociones positivas y las negativas también que va a desencadenar esta pérdida. Entonces, aquí hay como intimidad entre los miembros, podemos tener a alguien que nos escuche, se comparte el malestar, lo bueno, lo malo, y se da consuelo y cuidados mutuos, ¿cierto? Entonces, en estas familias, esos roles van a ser flexibles según las necesidades pues, de cada miembro y del momento. Las familias que tienen límites rígidos van a tener mucho riesgo de tener un proceso de duelo desadaptativo, o sea, lo contrario, ¿cierto? Porque al decir rígido es todo lo contrario de lo que les acabé de decir del flexible. Son familias que no aceptan que el otro piense distinto, que el otro sienta distinto, que el otro actúe distinto y en donde se da pues mucho los juicios de valores, ¿cierto? Criticar. Y ahí están las familias con límites porosos, que son también, digamos, pueden presentar duelos desadaptativos porque son las familias que presentan como muchas dificultades para tolerar sobre todo como esas diferencias. Entonces, digamos que no permiten esa vivencia individual, ¿cierto? Y al otro le toca contener su emoción porque no hay quien lo escuche, entonces se inunda emocionalmente y eso empieza a generar pues situaciones muy, muy complejas. Y lo otro que hay que tener en cuenta es el tema de los modelos de respuesta, ¿cierto? Hay modelos evitativos, inflexibles, distorsionados y amplificados. Aquí no se vayan a confundir mucho porque esto es pues como teoría. Estoy tratando de resumirlo lo más que pueda. Estos modelos evitativos, lo hablamos ahorita, es en las familias en donde se empieza como a mantener un silencio acerca de ese fallecimiento, ¿cierto? Todos van como a evitar las relaciones íntimas dentro de esa familia, tratando como de impedir el malestar. Y resulta que ese malestar y ese dolor es inevitable porque es que se acaba de morir alguien que queremos mucho. Pero muchas personas creen que lo pueden como impedir, entonces no hablemos de eso, e inclusive se empiezan a aislar de los compromisos sociales y familiares, no aparecen, de las relaciones pues como públicas. Entonces empieza como a instaurar un secreto familiar, por decirlo así, ¿cierto? Eso pasa mucho cuando las muertes se dan por suicidio, por enfermedad, SIDA, en donde entonces no, ni hablemos de eso, ¿cierto? Están los modelos de familias inflexibles que van a ser las familias que van a insistir, por decirlo así, en que todo permanezca como antes. Y eso también es imposible, porque cuando una persona desaparece de nuestra vida, la vida no puede volver a ser como antes, ¿cierto? Podremos transitarlo, gestionarlo y, como dicen muchos, superarlo, sí, pero como antes no va a ser, ¿cierto? Entonces, estas familias inflexibles empiezan a mantener de manera muy rígida los roles y no permiten que nadie, digamos así, cumpla el papel del fallecido en ese grupo. Entonces, imagínense lo que pasa, porque eso no se trata de reemplazar la persona, pero sí el rol, porque los roles son importantes que sean asumidos por alguien, ¿cierto?
Entonces se muere un papá, y ahorita lo vamos a ver más detenidamente, se muere un papá y no es que vamos a conseguir el reemplazo del papá, pero sí debe haber un tío, un sobrino, un primo, ¿cierto? Que asuma de manera emocional ese puestecito del papá, ese rol, para que las otras personas pues puedan contar con él. Entonces hay muchas en donde eso no se permite, no se da, y esto pues complica un poquito las cosas. Entonces, mm, ¿qué pasa por ejemplo acá? Que empezamos o un ejemplo también de lo que puede pasar, que empiezan a parentalizar los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que al hijo mayor lo ponemos en el puesto del papá, por decir algo, ¿cierto? Porque ese puesto no se puede quedar vacío. Este es como el otro extremo de lo que les acabo de explicar. Entonces, esto complica bastante el duelo individual, sobre todo, porque imagínense un niño con el dolor de o un joven de perder a su papá y que ya le estén diciendo, tú vas a ocupar el puesto del papá. Entonces, bueno, hay otros modelos familiares de respuesta, que es, por ejemplo, el distorsionado, lo que les decía ahorita, de cuando empezamos de pronto a idealizar al fallecido, que no es lo ideal, admirarlo, recordarlo con amor, con orgullo, ¿cierto? Pero idealizar casi nunca es bueno, ni siquiera cuando nos enamoramos, porque por eso le metemos luego en líos. Entonces, cuando empezamos a idealizar, lo que pasa es que empezamos a bloquear los posibles sentimientos como ambivalentes que podemos tener hacia ese fallecido. Entonces, digamos, un ejemplo de lo que puede pasar acá, como para traducirles esto, la gente que empieza como a tratar de conservar las cositas que eran del fallecido, que eso no está mal, pero que las quieren conservar intactas, ¿cierto? O sea, esta pieza no me la mueven, esta cama no me la desbaratan, ¿cierto? Entonces, esto lo que hace es que empieza a cronificar ese duelo y finalmente pues a volverlo complicado, patológico, ¿cierto? Entonces, lo que digamos acá predomina para que esta respuesta sea distorsionada es la culpa. Cuando hay mucho sentimiento de culpa es cuando empezamos como a actuar de estas maneras. Entonces, a veces también por el que dirán, y eso pues pasa mucho acá en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, ese sería el modelo distorsionado. Y está el modelo amplificado, que se refiere pues como a una o varias respuestas como combinaditas, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí empieza a pasar que se dé un divorcio después de un fallecimiento, que fallezca un hijo y entonces se divorcien, que hayan duelos incompletos de antes, duelos que no se procesaron, y que se empiezan pues como a revivir, se descongelan por decirlo así, entonces empiezan a amplificar el duelo que tenemos ahora, ¿cierto? Es un dolor que se pone peor porque tenemos cositas pendientes del pasado. También que se prolongue el duelo mediante esa dependencia, digamos, de, por decirlo así, el fantasma, eh, como con lo de la idealización que hablaba ahorita, ¿cierto? Eh, digamos que la situación de mayor peligro que puede haber para una resolución, digamos, de este duelo dentro del ámbito familiar es definitivamente que haya represión de emoción y aislamiento. Esas dos cositas, una sola de ellas o las dos, va a complicar que nos podamos adaptar. Listo. Eh, digamos que uno está cargando su propio dolor, entonces si anulamos la expresión del otro, si no dejamos que fluya, estamos ahí como impidiendo que ese sistema se reorganice, que es lo que estamos pues buscando que pase. Voy a volver aquí. Ya cuando hablamos de esta otra tareita, que es de adaptarse a un medio sin la persona fallecida, ¿cierto? Un medio, una vida en donde esta persona que amamos ya está ausente, lo que nos está diciendo es que como familia tenemos que reorganizarnos como sistema, ¿cierto? Que nos tenemos que adaptar a un nuevo medio, que nos tenemos que entender que las cosas van a ser diferentes dependiendo pues de esa relación que se tenía con el fallecido y de los roles, de lo que hablábamos ahorita. Entonces, realizar esta tarea va a llevar muchos cambios a los que la persona
doliente, el superviviente, pues va a tener que enfrentarse cambios en las rutinas, en los horarios, en el nivel económico, pero sobre todo lo que hablábamos ahora del cambio en los roles, ¿cierto? Que a partir de ahora, pues esa persona sobreviviente va a tener que desempeñar para cubrir lo que hacía el que falleció. Esos roles pueden ser instrumentales, pueden ser orientados pues como a las tareas cuando somos cabeza de familia, o pueden ser roles expresivos, ¿cierto? Emocionales. Todos muy importantes, no hay uno menos que otro. Los papeles, digamos, instrumentales del quehacer van a ser más difíciles de ocupar por el nivel práctico, el del tiempo, ¿cierto? Y los expresivos van a ser pues como muy importantes para poder, como hablamos ahorita, mantener ese equilibrio. eh, y no hacerlos, pues es lo que nos va como a desorganizar todo y a empezar a desarrollar conductas desadaptativas, como las que hablamos ahorita de licor, drogas, todo esto. Entonces, repartir esos roles entre los miembros de la familia am, tienen que asumirse, pero como les dije ahorita, no la identidad del fallecido. Esa persona nunca la vamos a reemplazar por nadie. Pero esa reorganización del sistema familiar va a depender del momento también del ciclo de vida en el que se encuentra la familia, ¿cierto? El ciclo de vida tiene que ver con nacer, casarse, si tienen hijos pequeñitos, si no los tienen, o si ya están en jubilación y son personas mayores. Entonces, ahorita miramos eso pues como con más detenimiento. Bueno, entonces, digamos que no va a ser lo mismo. Voy a pasar acá a la diapositiva. Espérenme acá un momento. Ay, sí, acá. Vamos a quedar ahí. No va a ser lo mismo cuando se trata, por ejemplo, de la muerte de un hijo de corta edad, que si ya está grande, o que si se muere el progenitor de la familia que tiene hijos pequeñitos, o si se muere un adolescente o una persona adulta, ¿cierto? Si la muerte es por aborto, natural, provocada, todo esto va a incidir pues como mucho, digamos, en esa situación. Entonces veamos así de manera muy rapidita, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué pasa en esas familias cuando la muerte, es, por ejemplo, es de un niño, ¿cierto? Primero, es demasiado dramática. Es una muerte prematura, son duelos muy complicados de elaborar. Aquí pasa que la relación conyugal se empieza a tornar de manera muy particular vulnerable, ¿cierto? Se pone muy frágil, porque incluso de manera estadística se ha comprobado que se da en el 80% divorcios después de que muere un hijo. Entonces, que el fallecido sea un niño va a dificultar mucho la aceptación. Para esos padres va a suponer un vacío inmenso, la privación de sueños, de expectativas que tenían sobre esos niños, la manera como ellos se proyectaban en su hijo, y se muere una parte muy grande de esos padres, ¿cierto? Entonces, digamos que es distinto, acá no estamos hablando de menos o más doloroso, pero es distinto cuando esa elaboración del duelo es para padres que ya han podido de pronto acompañar a ese niño por muchos años que los que no, o los que han podido estar ahí y los que no, ¿cierto? Entonces, esos papás que de pronto trabajan mucho, que no han estado ahí, empiezan a desarrollar sentimientos de culpa, impotencia, porque no lo atendieron suficientemente bien, por todas estas cosas. Entonces, eso prolonga el duelo, lo puede complicar, se agudiza. Y hay otro asunto acá particular en ese tipo de duelo, es, digamos, el tema de los hermanos, ¿cierto? Eh, que tratamos de atenderlo mucho porque a veces, sobre todo cuando hay un niño enfermito por mucho tiempo, empiezan a rivalizar. Entonces eso también a los hermanitos les puede causar como un sentimiento de culpa por ser ellos los que sobrevivieron y no fallecieron como su hermano. Bueno, cuando la muerte es de un joven, esa familia va a tener obviamente una pena persistente, perturbadora, pero va a haber una sensación de injusticia muy grande, ¿cierto? Y eso hace que los padres, los hermanos, invadidos por ese sentimiento de pérdida, dejen de luchar por alcanzar sus propias metas, ¿cierto? Que haya como que se bajoneen mucho, como decimos nosotros, y se empiezan a observar mucho síntomas depresivos en esos hermanos y esos padres. Digamos que si ese joven hubiese dejado también el hogar a causa de relaciones conflictivas, ¿cierto? Que se haya ido de la casa por eso, también tiende a complicarse porque empieza a haber pues como muchos sentimientos de culpa. Cuando la muerte es de uno de los cónyuges, esposo o esposa,
esa pareja, primero es traumático, ¿cierto? Porque el viudo o la viuda pues tiene que afrontar la pérdida de la pareja, mm, a veces también el estatus social que tenía, pero sobre todo el resto de la familia va a tener como una idea de que tiene que iniciar rápidamente como una relación con alguien, de que pase la página rápido, ¿cierto? Sobre todo si son jóvenes. Entonces, aquí empiezan a haber dificultades de relaciones con los suegros. eh, Eso pues va a depender mucho del tiempo que lleven pues casados. Se pierden vínculos. eh, y que uno normalmente no está preparado pues como para quedarse viudo, a no ser que ya esté pues muy mayorcito. Entonces eso lo hace pues como muy particular. Otro caso que es muy, muy especial, por decirlo así, es cuando muere el progenitor de una familia que tenía niños pequeñitos, ¿cierto? Entonces, primero, aquí hay pues que ayudar a que ese adulto que queda con ellos, el otro progenitor, pues pueda expresar esos sentimientos con los otros familiares, porque normalmente con los hijos no lo va a poder hacer, ¿cierto? Y favorecer que los compartan todo lo que hablamos ahorita, que se pueda pues como desahogar. Eh, Guiarlos mucho a que pueda hablarlo con los hijos, a que le modele a los hijos la manera en que uno tiene que tramitar este dolor, a que les explique la verdad de forma sencilla, de forma adecuada, eso ya después el tema del duelo en los niños, a no dejarlos solos. Debe ser indispensable que haya funeral, que haya entierro y que los niños participen pues como de estos rituales, porque normalmente estamos muy acostumbrados como a separarlos de estas situaciones, ¿cierto? Y no permitimos que hagan como los cierres. Entonces, esto ya empieza a traer al padre que quedó un montón de problemas porque estos niños se ponen rebeldes, a mejorar en el estudio, y ese pues ya es tema de duelo infantil. Cuando la persona que muere es una persona mayor, que seguramente es el caso de muchos de los familiares de ustedes, ese duelo en la pareja que ha vivido ya muchos años, ¿cierto? Y que ya está en edad avanzada, pues tiene unas características muy propias. Esto se puede ver a que esa pareja, digamos, en muchos casos tiene como una dependencia del otro, porque es casi que toda una vida juntos. Entonces, los roles ahí son mucho más rígidos. Qué pena, empezó a llover, por si escuchan. Son mucho más rígidos y esas experiencias, digamos, múltiples que ya han tenido de otras pérdidas y de las que vendrán, pues como que empiezan a agudizar todo. Entonces, eso predispone al superviviente a que empiece como a experimentar una sensación muy grande de soledad, ¿cierto? Y sobre todo la conciencia de su mortalidad, de su finitud, de lo que hablábamos ahorita. Ya uno mayorcito empieza a ver, ya mi esposo se fue, ya mi esposa se fue, sigo yo. Entonces empieza a haber eventos acá, pues como de manifestación de depresión. Y lo otro es que en los ancianitos, la última etapa del duelo, que es esta, esa última etapa de duelo se puede prolongar de forma muy desproporcionada con una angustia o una sensación de tristeza muy, muy profunda, ¿cierto? Y digamos que eso pasa es porque estos ancianos tienen, o sea, no tienen la posibilidad como personas de otra edad para conectarse con nuevos objetos o con nuevas personas que sustituyan al que perdió, ¿cierto? Porque normalmente viven solitos en la casa. Entonces, para muchos ancianos, este sustituir, por decirlo así, no está disponible. Los nietos ocupados, los hijos ocupados. Entonces, también normalmente a este duelo se le sigue otra experiencia que es esa soledad que ellos experimentan. Sanidad, soledad, seguramente enfermedad, porque ya pues por lógica también tienen enfermedades, la muerte, todo esto junto y todo esto son conceptos que pues empiezan como a atacarnos pues de manera muy fuerte y entonces los ancianitos empiezan pues como a experimentar mucha depresión. Entonces ahí muy, muy, muy importante poderlos escuchar, visitarlos más, estar con ellos, permitirles que nos cuenten historias largas de esas que ya uno se sabe, porque escucharlos. Y aquí ya por último, esta última tarea de lo que es la tarea de recolocar emocionalmente a esa persona, de que uno podría decir reemplazar, pero suena muy feo, esa no es la idea, recolocarla o reintegrar, ¿cierto? Entonces, que uno continúe pues viviendo, por decirlo así. ¿Cómo se hace? Como dice ahí,
olvida recordando. Y uno le debería decir, eso no tiene sentido, se olvida, no recuerdo, no. Es, digamos, la manera en cómo invertimos esa energía emotiva que tenemos en otras personas y en otras relaciones, ¿cierto? Eh, no es que vaya orientado a olvidar al que falleció, eso no, pues, jamás, pero sí a encontrarle un sitio en la vida emocional de cada uno que no nos entorpezca el funcionamiento de la vida, ¿cierto? Pues que nos permita poder seguir viviendo. Entonces uno empieza a pensar que la mamá siempre está con uno, que uno la tiene en el corazón, que uno le puede hablar cuando uno quiera y ya tiene ese lugar, ¿cierto? Ya no es como antes que tenía que esperar a llegar a la casa para hablar con ella o darle una llamadita, ahí le encontré un lugar. Entonces, nunca se pierden los recuerdos de esa relación significativa, así la persona se muera, los recuerdos no nos los quita nadie, y entonces esa relación la podemos empezar a recuperar de otra forma. Recomendaciones, rapidito, porque yo sé que uno viene a estos talleres esperando que le digan algo muy preciso. Lamentablemente con el duelo no hay recetas mágicas, por lo que ya hemos dicho todo hasta ahora, porque cada uno lo procesa diferente, pero digamos que sean unas recomendaciones, unas cositas para tener en cuenta. Entonces, siempre que sea posible, tratar de compartir los malos momentos que estamos pasando, las tristezas, con personas diferentes de la familia, para que ninguna de esas personas se vaya a desbordar o se sienta sobrecargada. Eh, Tener en cuenta que los amigos son de gran ayuda en estos momentos, entonces hay que tratar de mantener la relación con ellos, evitar aislarnos, tal vez no todos los amigos nos sirvan, escogerlos muy bien, ¿cierto? Y saber con cuáles compartir pues como sus momentos para no aislarnos. Lo que les dije ahorita, creo que es lo más importante y lo que ustedes se tienen que llevar hoy de este taller, respetar el estilo de cada uno para que podamos, digámoslo así, encontrar apoyo en la familia, ¿cierto? Para que podamos mantenernos unidos a través de la comprensión, del diálogo, del apoyo. Entonces, no comparar, respetar los momentos de soledad, cuando alguien dice quiero estar solo, no quiero hablar con nadie, ofrecer alternativas a la persona que por el contrario no quiera estar sola, ¿cierto? Entonces, vamos a dar un paseíto, vamos a tomar un café. Eso es pues lo que llamamos apoyo. Y dentro de ese apoyo, entonces viene esta otra recomendación de dedicar tiempo acompañando en el dolor y mostrando disponibilidad. Siempre acompañar quiere decir ir al ritmo del otro, no forzar nada. O sea, no es que si yo siento que hoy debemos salir a dar un paseo, yo obligue al otro que se quiere quedar en la casa sin hacer nada porque está triste, a que tiene que darle no es. Decirle, acá estoy para lo que necesites y que él sepa que si ese día quiere dar el paseo, te va a decir, vení Luz Gary, vení Jimena, vení Andrea, vamos a dar un paseo, ¿cierto? Entonces mostrar disponibilidad. Comprender, escuchar y dejar hablar sobre lo mismo las veces que sean necesarias. Hay personas que requieren contar 1000 veces cómo fue el día que la persona murió. Y eso, sobre todo pues, en los primeros días o meses, es importante. Si eso pues, lo hace sentir bien. Si no es una necesidad que tienes, no es que haya que hacerlo. Permitirle también a esa persona que comparta los recuerdos de la persona que falleció, los buenos, o sea, los gratos, los no tan buenos, todo. Permitirle, como les dije ahorita, que exprese sentimientos, emociones de toda índole, o sea, tristeza, rabia, enfado, no solo los tiernos, sino también los malos. Los que llamamos malos porque realmente no son malos, las emociones todas son iguales. Dejarlo llorar sin interrumpir el llanto, eso de que ya no llore, puede se pase la página, no, si la persona quiere llorar, la dejamos llorar. Porque eso es un modo adecuado de reaccionar ante esa situación, ¿cierto? Parte ha sido mejor así, ya no está sufriendo, ¿cierto? Porque muchas veces no sabemos qué decir, entonces repetimos como loritos. Pero realmente esas frases no son de mucha ayuda para las personas que las reciben. Así ellos piensen igual, ¿cierto? Que el papá estaba muy enfermo sufriendo y de pronto ellos también algún día llegaron a pedirle a la vida que se lo llevara, pero que otro lo diga, no me gusta. Entonces, cuando no sepamos qué decir, es mejor no decir nada. Adiós. Y utilizar la comunicación no verbal. ¿Cuál es la comunicación no verbal? Un abrazo, una mirada, un gesto. O sea, me quedo calladito, pero doy ese apoyo mediante un gesto, una comunicación no verbal, inclusive quedarme callado. A veces es mucho mejor.
este tipo de comunicación no verbal va a mostrar comprensión, que va a mostrar apoyo, que es lo que una persona que tiene dolor emocional necesita. Lo otro es entender pues que no hay una manera única de ayudar, uno lo puede hacer, o sea, uno puede ayudar resolviendo trámites, vení a la funeraria, vení te llevo, vení te traigo, vení te hago esta sopita, vení come que no has podido cocinar nada. Pero hay otros que hacen de pronto con tareas domésticas, otros que visitan, otros que están a su lado. Espero que no se desconecte la comunicación. Eh, entonces no hay una sola manera, hay que mirar en qué manera somos buenos para acompañar. También hay que mirar entonces de pronto si es beneficioso estar en algún grupo de duelo, ¿cierto? Que lo hemos hablado acá también, es una de las estrategias que tenemos. En estos grupos se da la posibilidad de ir, de hablar, de conectar con otras personas, de sentirme entendido, de darme cuenta de que todas las pérdidas no son iguales y comprendido, eso es lo más importante. Cuando pedir ayuda profesional, no me quiero ir pues sin decirles eso. Primero, cuando usted crea que la necesita, cuando usted se siente tan desbordado, pues tiene que hacerlo. Pero hay unas pisticas, ¿cierto? Cuando esté pensando mucho en esa persona querida, que le resulte difícil hacer tareas de la vida diaria, hay que buscar ayuda profesional. Cuando recuerde la ausencia con una tristeza muy, muy, muy profunda que lo consume pensando que si va a volver, ¿cierto? Miren que tristeza va a haber de todas maneras, pero esto ya es como extremo. Cuando empiece a buscarle por todas partes y a todas horas, si tiene sentimientos intensos de soledad, no tiene planes ni metas y piensa que ya no hay futuro para usted, si se siente insensible e indiferente, sin ningún tipo de respuesta emocional, ¿cierto? Como que ya no siento y no me importa nada de lo que pasa, como un robot. Eh, Cuando pierda pues como ese sentido de vida, ¿cierto? Entonces, son como cosas muy extremas. Es normal sentirlo y los invito a ver los otros talleres, pero es cuando esto se agudiza, que es lo que tenemos pues como que pensar. ¿A quién acudimos de manera profesional? A un psicólogo, a un trabajador social, a un equipo de salud mental, a un sacerdote, porque esto también es pues, como mucho desde el nivel espiritual. Bueno, voy a hacer acá algo para poderlos escuchar. Quisiera saber si de pronto alguien tiene alguna preguntita. Era bastantico para decir, entonces por eso fuimos rápido. Si alguno tiene preguntas, puede conectar su micrófono y las escuchamos con todo gusto. Y si no, podemos ir terminando. No veo preguntitas por aquí. Y pienso que también por la lluvia va a ser mejor que nos desconectemos. Yo les agradezco mucho la asistencia y los invito a que participen de los talleres que tendremos mes a mes de diferentes temas cubiertos por el área de enfermería, de salud mental y de trabajo social. Eh, no siendo más. Y si alguno quiere compartir este taller con su familiar que no pudo conectarse ahorita pues en vivo, pienso que ya más o menos el lunes Comunicaciones lo estaría subiendo a la página de Incodol, de la página de YouTube de Incodol, y por ahí podrían volver como a ver y compartirlo con las personas que no asistieron. Les deseo una bonita resto de tarde y que estén muy bien. Muchas gracias.